Y cuando estoy cambiando para ponerme mi vestidura de trabajo, el supervisor más viejo que había en el departamento me insultó de una manera vergonzosa. Y como él veía que no lograba alterarme, entonces comenzó a blasfemar de Jesucristo. Y cuando ese supervisor comenzó a blasfemar de Jesucristo, lo miré duramente y le dije: hijo de Satanás, yo acepto que tú me ataques y me critiques y diga lo que tú quieras, pero te has metido con Dios y vas a tener problemas. Tú vas a tener problemas. Y ahí fue que él se ensanchó en contra mía cuando yo le dije eso. Esa noche, yo llego a mi casa, me pongo de rodillas, digo: Señor, mire ese incircunciso, ese pecador, todo lo que se ponía a hablar en tu contra. Yo quiero que tú le muestres tu gloria, tú le muestres tu poder, tú le muestres quién tú eres. Y ya al amanecer me dijo el Señor: hoy va para un hospital él. Bueno. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, te damos la bienvenida a Impacto de Gloria, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Estoy seguro de que este testimonio te va a impactar. Te invito a ver este video hasta el final. No es casualidad que estés viendo este contenido. Recuerda que Dios te ama. Que Dios me dio al iniciar el ministerio después que me llamó. Yo estaba laborando en una mina de níquel que hay en mi pueblo, que se llama Falcon Ridge. Y en esa mina yo estuve laborando allí, y ahí en esa mina conocí al Señor Jesucristo. En esa mina, trabajando en ella, conozco a mi esposa. Yo vengo de una ciudad que está prácticamente en el centro de la isla, que se llama La Vega. Y por causa del trabajo me moví hacia otra ciudad, que a esta ciudad le dicen la Puerta del Cibao, se llama Bonao. Aquí en Bonao me establecí, aquí conocí la que hoy es mi esposa de ya 50 años de casado. Aquí Dios me permitió conocer su evangelio. Aquí me permitió el Señor servirle. Aquí me permitió el Señor desarrollar mi ministerio y desde aquí moverme a muchas naciones y muchos pueblos a llevar su palabra. Mi esposa tenía 18 años y yo tenía 20 años cuando decidimos unir nuestras vidas en matrimonio. Ninguno de los dos éramos cristianos. No conocíamos al Señor. Pero en la mina donde yo trabajaba, había un hermano que había servido al Señor algunos años y se había descarriado. Y que luego él volvió al evangelio, y cuando volvió al evangelio, entonces comenzó a trabajar en la mina. Nos conocimos. Él operaba un camión gigante que cargaba una 30 a 35 toneladas de material, y yo operaba también un cargador frontal o una pala mecánica que levantaba 15 toneladas de material. Como nos juntábamos siempre en el mismo turno en el que estábamos, cuando llegaba el momento, sea de almorzar o de cenar, si estábamos en el turno de la noche, nos juntábamos a compartir. Y cuando él me dijo que era cristiano, yo le pedí que llevara la Biblia para que me leyera historias bíblicas, que me gustaban mucho las historias bíblicas. La historia de Daniel en el foso de los leones me la leyó varias veces, gloria sea el nombre del Señor. Y de esa manera Dios fue trabajando en mi corazón de manera tal que llegué al conocimiento de Dios a través de un llamado especial que Dios me hizo.
Dios tiene sus formas de llamar, aunque no nos llama a todos de la misma manera. Él sabe cómo llama a cada quien y para qué lo llama. En esa relación matrimonial habían pasado 2 años y mi esposa no concebía, no tenía hijo. La madre de ella, mi madre, mi padre, el padre de ella nos decían a nosotros: ¿y cuándo ustedes van a tener un hijo? ¿Cuándo nos van a ser abuelos? Y yo le decía, bueno, estamos orando por eso, pero todavía no hay nada. Pero al ver que llega el 2º año de matrimonio y que mi esposa todavía no concibe, decido ir al médico y llevarla para que se le hiciera a un ginecólogo un examen, y cuando se le hace el examen, el ginecólogo le da el diagnóstico de que mi esposa no puede tener hijos. Su matriz estaba doblada y eso impedía que ella pudiese concebir. Fuimos a otro ginecólogo, revisó a mi esposa y dijo lo mismo también. Frente a esa situación, yo opté por decirle, voy a orar. Para mí, la oración era el medio más poderoso que yo tenía para comunicarme con Dios. Estaba en mis inicios. Teníamos 2 años de casado, prácticamente 2 años de servirle al Señor, porque a los 20 días de yo haberme casado, me convierto y luego una semana después se convirtió mi esposa. Prácticamente 2 años teníamos, gloria sea al Señor, sirviendo al Señor y no teniendo hijos, pero en ese tiempo de esos 2 años, Dios fue desarrollando un carácter en mí, una conducta espiritual en mi vida de oración. Yo me pasaba noches enteras orando. Yo hacía silicio, amanecía en el piso, yo hacía mis ayunos, leía la palabra, y para mí la oración era el alimento más poderoso con el que yo adoraba, bendecía, y Dios respondía mi adoración y mi bendición. Mientras estuve orando, le prometí al Señor, frente al diagnóstico médico que dijo que mi esposa no podía concebir, que yo no iba a tener hijos, le dije al Señor, tú eres el Todopoderoso. Tú formaste a mi esposa en el vientre de su madre y me formaste a mí en el vientre de mi madre. Y como tú eres nuestro formador, tú tienes poder para rehacer cualquier cosa que no esté bien en nuestros organismos, porque tú eres Dios Todopoderoso. Yo te voy a prometer, Señor, que voy a amanecer una semana de rodilla. Óigame bien la palabra, una semana de rodilla. Voy a dormir sobre mis rodillas. Y cada vez que me despierte en la noche, voy a orar y a gemir en tu presencia para que tú le abras el vientre a mi esposa. Pasó la primera noche, amanecí con mucho gozo. Me desperté varias veces en la noche porque me dormía de rodillas y cuando despertaba oraba hasta que me daba sueño, otra vez me quedaba dormido. Mi esposa me dice que yo amanecía orando porque mi espíritu parece que seguía intercediendo delante de Dios con esa oración insistente en su presencia. Fueron pasando la noche hasta llegar 5 noches. Yo le dije 7 días o 5 días sobre mis rodillas, y al amanecer del 5.º día vino un ser celestial a mi habitación con un niño en sus brazos y me despertó y me dijo, mira, tu oración ha sido contestada en el cielo y Dios decidió que tu esposa va a tener hijos.
recibe el primero. Y cuando yo abro los brazos para recibir mi primer hijo, ahí desperté de esa revelación. Eran las 5 de la mañana, despierto a mi esposa y le digo, levántate a orar y a darle gracias al Señor porque Dios ha abierto tu vientre y tu vientre va a concebir y vamos a tener hijos. Ella se rió de mí. Porque después de haber escuchado el diagnóstico médico y no haber tenido una experiencia profunda con Dios aún, era difícil creer que Dios lo hiciera. Pero Dios lo hizo. Desde que amaneció ese día, yo tomé a mi esposa de las manos y le dije, vístete que vamos para el médico. Y fuimos a la clínica. Y cuando fuimos a la clínica le mandaron a hacer un análisis de embarazo y ciertamente mi esposa estaba embarazada. Y el Señor nos dio nuestro primer hijo, porque Dios es poderoso. Después de eso nos dio 4 hijos más, lo que quiere decir que el Señor nos bendijo con 5 hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Pero miren qué situación esta en preparación para el ministerio. Dios nos prueba en el amor y en el desprendimiento para ver qué estamos nosotros dispuestos a hacer para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando yo me convierto con un pastor que había venido a la ciudad con su esposa para levantar una iglesia. Cuando me llevaron a la casa de ese pastor, porque yo estaba buscando un pastor que orara por mí, para yo recibir a Jesucristo, ese pastor se puso tan contento, tan alegre, y me dijo, bueno, ya llegaron las primeras 2 almas para levantar la iglesia. Y me dijo, yo estoy buscando un local para alquilar y comenzar una iglesia. Y ahí inmediatamente Dios abrió mi corazón y yo le dije, mi casa está abierta para que se comience la iglesia. El pastor decía, no, nosotros necesitamos un local donde ninguna familia resida en él, un local solo para la iglesia. Y yo le dije, pero usted está buscando un local para comenzar y en cualquier lugar se comienza. Él no quería, pero cuando vino el supervisor de la iglesia, yo le dije lo que le había dicho el pastor y el supervisor le dijo al pastor, es cierto lo que dice el varón, aproveche su casa y comience la iglesia. Nuestra iglesia comenzó con 4 personas, el pastor, su esposa, mi esposa y yo. Y nosotros 4 cantábamos, alabábamos y bendecíamos a Dios. Y orábamos en derredor del púlpito, nos tomábamos de mano, nos poníamos de rodillas en derredor del púlpito orando por el crecimiento de la iglesia. Salíamos a predicar, gloria sea el nombre del Señor, a hacer visitas, pero las personas que se convertían vivían muy lejos de nuestra congregación, por lo que yo me puse en oración delante de Dios para que nos diera un medio de transporte. ¿Y sabe qué me dio el Señor? Una bicicleta. Una bicicleta. Y a esa bicicleta yo le puse una parrilla atrás y salía y buscaba, eran 2 parejas de esposos con sus hijos y daba 4 viajes en la bicicleta, llevándolo y trayéndolo otra vez a la iglesia. Lo traía a la iglesia y luego lo llevaba a su casa para que tuviésemos algunos hermanos más que nos acompañaran en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Para esa congregación, yo con mis manos construí los bancos que usamos allí. Mi esposa y yo, como no sabíamos cómo hacer un púlpito, un podium, mi esposa tomó su máquina de coser y le puso un paño encima y entonces eso lo usábamos de púlpito. Gloria sea el nombre del Señor. Teníamos una güira, teníamos una tambora y un pandero, y esos eran los instrumentos con los que nosotros alabamos a Dios, porque con cualquier cosa se alaba al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Fuimos trabajando
llegamos, glorias al Señor, mi esposa y yo, a hacer un viaje misionero a otro pueblo. Llegamos a viajar a Puerto Rico, llevando la palabra. Lo de Puerto Rico fue un milagro tremendo. Yo no tenía en mente viajar a Puerto Rico, pero el Señor una noche me habló y me dijo que me preparara, que yo iba a viajar a Puerto Rico. Óigame, yo no tenía pasaporte, fui a sacar mi pasaporte, pedí una carta en la compañía donde laboraba y con esa carta fui a la embajada americana. Me dieron visa por 1 año, y a mí y a mi esposa, y entonces, glorias al Señor, Dios me manda en una misión primeramente a mí solo. En esa misión que Dios me manda, me habla en un sueño y me dice, te va a llegar por el correo un vuelo para Puerto Rico. Tómalo y vete sin preguntar. Óigame, es un poquito cuestas arriba pensar de que de la nada aparezca alguien que no lo conozca a usted o usted no lo conozca a él, con un ticket de vuelo que le envía invitándolo para una actividad. Cuando me llegue ese aviso de correo y yo voy al correo a buscar esa carta certificada, estaba el vuelo comprado, estaba el día de la salida, pero yo no sabía para dónde iba, Puerto Rico. Me sorprende esto porque precisamente me llevó a pedir mis vacaciones que me la adelantaran para poder hacer este viaje. No tenía dinero para este viaje, por lo que poseía en los bolsillos solo me daba para llegar de Bonao hasta la entrada del aeropuerto en Santo Domingo. De la entrada del aeropuerto yo tuve que caminar desde ahí con mi maleta en las manos hasta el aeropuerto. Estoy hablando de varios kilómetros de distancia, gloria al Señor, unos 5 o 6 kilómetros para llegar hasta el aeropuerto. Llegué al aeropuerto con mi maletica misionera y cuando voy entrando en la puerta veo a alguien que tiene una Biblia en las manos y me dice, ¿para dónde usted va? Y yo le dije, para Puerto Rico. Me dice, usted es el hombre que yo vine a buscar. Venga, usted se va conmigo. Yo no lo conocía. Me voy con ese varón, gloria sea al Señor. Nos llevan a Puerto Rico, a la ciudad donde vivía, Cataño, y ahí me lleva a predicar en su congregación. Después me llevó a predicar en 2 o 3 iglesias y luego me ayudó a llegar hasta donde mi abuela, que vivía en Fajardo, y allí, gloria al Señor, estuve visitando a mi abuelo, mi tío, su familia, y conocí a algunos amigos. Luego regreso a Santo Domingo y en un segundo viaje, ya lo pago yo, gloria sea al nombre del Señor, el Señor nos lleva allí para tener otras experiencias. Esta segunda experiencia fue mayor, porque en esta experiencia el Señor permite que conozca el pastor de una congregación que me lo presentaron. Él me invita a predicar. Yo invito a mi abuela, que no era cristiana. Mi abuela se convirtió al Señor cuando vio las cosas que Dios estaba haciendo en Fajardo, Puerto Rico. Gloria sea al Señor. El pastor dijo que iba a aprovechar mi presencia allí para dar una campaña. Nos fuimos, hermano, el primer culto lo comenzamos un domingo en la tarde en uno de los barrios de Fajardo llamado Sardinera. En ese barrio, bendecido sea el nombre del Señor, cuando íbamos a comenzar a predicar, de repente vino una lluvia muy fuerte que parecían que eran monedas de 50 centavos que caían sobre los techos de la casa. Y cuando eso comenzó a venir, había un buen poco de personas reunidas. Gloria al Señor, las personas comenzaron a retirarse y yo levanté mis manos y le dije, no se vaya nadie, que Dios está aquí. Y oramos al Señor y Dios se llevó la lluvia y dimos un culto maravilloso. Luego, el segundo día de campaña,
llegó una señora con una situación bastante penosa, llorando y diciendo que dejó su hija en el apartamento de su casa, que su hija había perdido la visión de un ojo y los médicos dijeron que iba a perder la visión del otro ojo, que ella quería la oración. Oramos por ella desde el lugar. La joven no estaba presente, sino en la casa. La hermana se fue, pero al otro día cuando vino, la hermana venía danzando de un extremo a otro de las aceras de la calle, gloria al Señor. Y cuando llegó donde estábamos, me quitó el micrófono y me dijo: perdone, pastor, pero yo tengo que adorar a Dios. Anoche oramos aquí por mi hija y cuando yo llegué a mi casa, mi hija me estaba esperando en la puerta de la casa para decirme: mamá, anoche mientras tú estabas en la campaña, vino un personaje vestido de blanco, entró a mi habitación y me dijo: voltea tu cara que voy a operarte. Me operó el ojo que no veía y ya veo, y me operó el otro ojo. Aquí estuvo y ya veo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Se derramó el Espíritu Santo de una manera tremenda. Ahí venía también de camino una bruja que venía con su brujería y su hechicería, supuestamente a impedir que se manifestara el poder de Dios. Y vino el Espíritu Santo y tomó esa bruja y comenzó a vomitar demonios de todos los colores. Y fue, gloria al Señor, libre por el poder de Dios. Esta experiencia nos permitió a nosotros mirar cómo la mano de Dios venía, bendito sea el nombre del Señor, sobre nuestra vida para bendición. Ahora, toda bendición tiene su precio. Cuando leemos en la Escritura lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria, honra y manifestación de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Comienza mi proceso, hermanos. Dios me estaba bendiciendo, ya nos estaba dando hijos, la iglesia había comenzado a crecer, ya habíamos salido de misioneros, habíamos visto la mano de Dios obrando milagros, salvando las almas, y nos gozamos y le damos la gloria al Señor. Pero yo ignoraba lo que el enemigo me estaba preparando en el lugar donde laboraba, en las minas. Lo primero que nos pasa allí en esa mina es que yo estaba como operador de un cargador frontal o una pala mecánica. Y una noche que nos pararon de trabajar por causa de la lluvia, porque trabajábamos a cielo abierto en la mina, y nos llevan al comedor de los trabajadores hasta esperar que pasara la lluvia para continuar el trabajo. El supervisor que teníamos, un hombre corrupto de entendimiento y corrupto en el hablar, comenzó a decir tantas cosas feas y malas que ya siendo cristiano para mí me molestaba eso, y me puse de pies delante de él y le dije: usted es nuestro supervisor y me parece que usted debería de hablarnos cosas instructivas, educativas, conversaciones que nos puedan ilustrar a nosotros, compartir con nosotros de otra forma. Y cuando miré el rostro de ese hombre, si con la mirada hubiese podido matar, me hubiese matado. Pasó el tiempo y de otro departamento de la mina que se llama el secadero, que era donde llevaban el material para secarlo antes de procesarlo,
Pidieron un operador de equipo pesado y ese supervisor le dijo, llévense al operador más malo que hay aquí en este departamento. Y me señaló a mí, llévense ese, que ese no sirve. Humildemente yo acepté que me trasladaran. Me trasladaron al otro departamento. Recuerdo que en el turno, yo trabajaba 2 turnos en la mina, pero ahora iba a tener que trabajar 3 turnos. Uno que había de 8 a 4 de la tarde, otro de 4 a 12 de la noche y el otro de 12 a 8 de la mañana. Lo que me dificultaría congregarme, me molestaría congregarme. En el otro yo me congregaba porque el turno más tarde salía a las 6. Pero ahí tenía ya que ver qué día yo me podía congregar porque no me podía congregar todos los días. Para mí eso fue un daño, según pensaba. Y recuerdo que la primera noche de trabajo me tocó de 12 de la noche a 8 de la mañana. Y en un receso que hubo, yo me puse a orar ahí en la mina y le dije, Señor, ¿pero por qué tú permitiste esto? Y descendió el Espíritu Santo sobre mi vida como un viento recio, y luego vino esa voz apacible que me dijo, lo que tú está pasando ahora no lo entiendes, tú lo entenderás más luego. Yo estoy contigo, tú no estás solo. Soy yo que estoy obrando. Cuando esas palabras llegaron a mí, fui fortalecido porque sabía, glorias al Señor, que por hacerme una maldad me habían enviado a ese departamento. Pero lo que ellos consideraban que era una maldad fue una bendición, resultó ser una bendición. Resulta ser que en ese departamento yo llego trabajando en la misma máquina, un cargador frontal de 15 toneladas, una pala mecánica, gloria sea el nombre del Señor. Me propuse hacer bien mi trabajo. Ese turno de 8 horas en el secadero, los obreros, los que trabajábamos en los cargadores frontales, en un turno de 8 horas, cargaban 2.500 toneladas de tierra. Pero cuando yo llegué, lo subí a 3.000 toneladas. O sea, 500 toneladas más. Y me propuse y lo subí a 3.500 toneladas. Y cuando ya yo cargaba 4.000 toneladas, los trabajadores, los compañeros míos se reunieron y me dijeron que iban a hacer una carta para que me sacaran del departamento porque yo me creía que la compañía era mía y que yo tenía que trabajar hasta el extremo, que yo no tomaba descanso y que por lo tanto ellos no me querían de compañero porque yo le estaba haciendo daño a ellos, ya que en mi trabajo yo estaba moviendo más tierra que la que ellos movían. Yo lo oí, lo que hice fue que me puse a orar y esa noche, mientras oraba, me quedo dormido y veo que llega un anciano y me dice, mira, ya hicieron una carta para pedir que te sacaran del departamento, pero no tenga ningún temor que soy yo quien estoy obrando. No tema, mañana te van a llamar a la oficina, no tema. Se va el anciano, yo vuelvo, me levanto de rodillas y comienzo a alabar a Dios y a bendecir a Dios y a darle gracias por su misericordia. Le dije a mi esposa, hoy cuando tú mandes el almuerzo a la mina, mándame almuerzo doble. Ella dijo, está bien. Ese día, el que había hecho la carta, el que estaba al frente de la carta, no le llegó el almuerzo y yo lo llamé para darle la mitad de mi almuerzo. Él dijo, no, yo no quiero. Sí, tú vas a comer porque no te llegó. Le convencí de que comiera y cuando tomó la cantina en sus manos comenzó a llorar. Y dijo, pero es que tú no sabes lo que nosotros estamos haciendo en contra tuya. Yo le dije, no importa, cómetela, no importa, que ya Dios me habló, no te preocupes. Después que terminamos de almorzar, me mandan a buscar a la oficina
Y el superintendente del departamento me dijo, mire, aquí hay una carta de sus compañeros que no lo quieren a usted trabajando con ellos. Y me dicen que si no lo movemos a usted para otro departamento, ellos van a hacer una huelga. Me dijo, yo llamé a su supervisor, investigué y el supervisor dice que el mejor trabajador que hay allá en el departamento es usted. Que de 2.500 toneladas de tierra que se movían, usted lo llevó a 4.000. Que por lo tanto, él no quiere prescindir de su trabajo, que él lo necesita usted ahí, porque el turno nuestro era el que más rendía en la compañía. Yo tomé la decisión, me dijo el superintendente, de que si ellos no lo quieren a usted ahí, lo vamos a hacer a usted jefe de ellos. Oiga, cuando el superintendente me dijo eso, yo me gocé sobremanera, gloria sea al Señor. No me querían y ahora me hacían jefe de ellos. De inmediato me llevaron a la oficina de la Falcon Bridge. Allí me cambiaron la ficha de obrero a supervisor. Los colores de la ficha, la amarilla era obrero, la ficha azul era supervisor. Me dieron la ficha azul. Y yo, como agradecido de Dios que estaba, llegué en una camioneta donde estaba mi compañero de trabajo con la ficha azul. Y cuando ellos me vieron con la ficha azul, se asustaron. Se asustaron porque entonces yo le llevé el comunicado donde decía que yo era ahora el nuevo supervisor de ellos. Ahí no acaban mis problemas, ahí no acaba mi proceso. Yo pensé que ya terminaban ahí el proceso. Ahora la batalla era con los supervisores, con los otros compañeros míos. Un día yo voy al baño de los supervisores para ponerme la vestidura de trabajo. Y cuando estoy cambiando para ponerme mi vestidura de trabajo, el supervisor más viejo que había en el departamento me insultó de una manera vergonzosa. Y como él veía que no lograba alterarme, entonces comenzó a blasfemar de Jesucristo. Y cuando ese supervisor comenzó a blasfemar de Jesucristo, lo miré duramente y le dije, hijo de Satanás, yo acepto que tú me ataques y me critiques y diga lo que tú quieras, pero te ha metido con Dios y va a tener problemas. Tú vas a tener problemas. Y ahí fue que él se ensanchó en contra mía cuando yo le dije eso. Esa noche, yo llego a mi casa, me pongo de rodillas, digo, Señor, mire ese incircunciso, ese pecador, todo lo que se ponía a hablar en tu contra. Yo quiero que tú le muestres tu gloria, tú le muestres tu poder, tú le muestres quién tú eres. Y ya al amanecer me dijo el Señor, hoy va para un hospital él. Bueno, yo tomo mis cosas, me voy a cumplir con mi horario de trabajo. Cuando llego al vestidor, él no había llegado todavía, yo me quedé en el vestidor esperándolo. Cuando él entró y se fue a quitar la ropa, para ponerse la ropa de trabajo, yo le dije, no te la quites, porque tú no vas a trabajar hoy. ¿Y por qué yo no voy a trabajar? Digo, porque tú vas para un hospital, para que no juegues jamás con Dios. Yo salgo, y cuando salgo del vestidor, ahí mismo cayó él, con un ataque al corazón, un infarto. Salen corriendo con él, llaman la ambulancia de la compañía, la ambulancia había tenido que salir con un herido de urgencia para la ciudad, y entonces me llaman a mí, el superintendente, y me dice, toma mi vehículo y llévalo a Santo Domingo con urgencia, porque le dio un infarto. Oiga bien, no hay ambulancia. Yo le doy el mensaje y a mí me toca ahora llevarlo a la capital dominicana, al hospital, para que sea atendido. Él no quería montarse conmigo, pero no había otro que lo pudiese llevar. Yo salgo, lo llevo al hospital, a regañadientes me dio la gracia. Yo volví para atrás y
pasó un mes interno. Al mes, cuando llegó nuevamente para ocupar su posición, reunió los trabajadores que laboraban con él y le dijo: a partir de ahora nadie se meta con el evangélico, porque ese hombre lo que dice se cumple. Me dijo que yo iba para el hospital y para el hospital me llevaron. Esa palabra la tomaron sus trabajadores, y uno de los empleados que estaba conmigo, que yo tenía 22 hombres bajo mi cargo, era el más haragán, el más vago que había en el departamento. Ese le decían mantenimiento porque él no hacía nada, pero cuando veía que yo estaba llegando, tomaba una escoba y comenzaba a limpiar y a barrer para hacer creer que él hacía algo, pero él no estaba haciendo nada. Resulta ser que los compañeros de trabajo de él le dijeron: mira, el pastor se soñó que tú te habías muerto. Le cayó un pesar a ese hombre, que fue a mi oficina a pedirme que lo recibiera para hablar conmigo. Yo le dije que sí. Él entró y yo le dije: mire, él me dijo: mire, yo quiero que usted me dé permiso para yo ir a mi casa y despedirme de mi familia. Y yo le dije: ¿qué le pasa? Dice: no, mis compañeros de trabajo me dijeron que usted se soñó que yo me había muerto y los sueños suyos son muy peligrosos. Permítame llegar a mi casa, aunque sea haga una oración por mí, para que me dé tiempo a llegar a mi casa y despedirme de mi familia. Yo le dije: no, pero eso es mentira, yo no me he soñado, nada de eso. Y se levantó y me abrazó y me dijo: a partir de hoy le prometo que yo voy a trabajar, bendecido sea el nombre del Señor. Eso fue caminando dentro del departamento y llegó hasta los oídos del asistente del superintendente. Y un día que llegó a mi oficina el asistente del superintendente a hablar conmigo, me dijo: mira, aquí se está diciendo que tú eres un brujo, que tú tienes un brujo muy malo. El día que tú te metas conmigo va a ser el último con el que tú te vas a meter, me dice él. Yo le dije: bueno, yo no me meto con nadie, usted no se meta conmigo y no va a tener problema. Él comenzó y dijo: yo soy el que te voy a sacar de esta compañía a ti, yo te voy a sacar de aquí. Desde ahora en adelante me voy a proponer sacarte. Cuando él me dijo eso, yo entonces me puse a orar por él. Me amenazó. Le dije: Señor, tú eres quien manda en esa compañía, yo estaré ahí hasta que tú digas. Resulta ser que esa noche me dijo el Señor: mañana cuando tú lo veas, dile que su vehículo se va a incendiar. Bueno, yo llego a mi trabajo. Cuando llego al trabajo, ahí llega el asistente del superintendente y muy contento. Y le digo: mira, no te alegres que tu vehículo se va a incendiar. ¿Cómo que mi vehículo se va a incendiar? Y cuando él pregunta cómo, viene alguien corriendo a decirle: corra, ingeniero, que el vehículo suyo se está quemando. Y sale ese hombre corriendo. Llaman los bomberos. Oiga, tremendo susto pasó. Salvó el vehículo, pero se quemó bastante. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso entonces fue que cogió fuerza en la compañía y comenzó a caminar. El brujo que tiene el pastor, decía. Y yo decía: no, ese es el papá de todos los brujos, el mío. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como el diablo vio que no pudo vencerme, usó directamente el superintendente. Y el superintendente vino a prohibirme que yo hablara de Cristo en la compañía. Y yo le dije: va a ser muy difícil que yo no hable de Cristo, porque es el idioma que yo hablo de Cristo. Él me dijo: cuando te encuentre hablando de Cristo te voy a suspender. Y yo le dije: el día que usted tome un lapicero en sus manos para filmar mi salida de esta compañía, hasta ese día va a estar usted trabajando aquí. ¿Y por qué tú dices eso? Digo: porque el Dios mío es quien manda aquí, quita y pone. Si usted toma un lapicero en sus manos para sacarme, hasta ese día usted también va a estar aquí. Ese día llego a mi casa y comienzo a orar por el superintendente. Señor, mira lo que quiere hacer el superintendente, que quiere hacerme daño. Estábamos en un proceso de comprar una casa. Mi esposa y yo, y se nos iba a dañar. La situación no lo íbamos a poder hacer si salíamos del trabajo. Esa noche me dice el Señor:
cuando tú llegues, dile que se cuide, que él se va a salvar hoy, se va a salvar de la muerte, porque tú oraste por él. Ora por él para que no muera. Y yo comienzo a orar por el superintendente. Cuando llego a mi trabajo, estaba llegando él y lo llamo aparte y le digo, mire, usted va a tener un accidente hoy. Y usted no va a morir, ¿sabe por qué? Porque yo oré por usted. Dios me dijo que usted va a tener un accidente. Y cuando tenga el accidente, no tenga miedo que usted no va a morir. Usted se va a salvar, pero va a ser por mi intercesión, por mi oración. Bueno, él lo cogió de burla, se fue de mi lado y a los 15 minutos él iba en su vehículo de trabajo. Su vehículo se quedó atascado debajo de una correa transportadora bastante alta que le cayeron una roca muy grande y entonces se tapó ese conveyor, ese transportador y comenzaron a caer esa roca estando su vehículo detenido abajo, astacado. Y cuando cayó la primera piedra gigante en la parte delantera que aplastó esa parte del vehículo, él abrió la puerta y salió corriendo. Bendito sea el Señor. Y llegó blanco como un papel hasta donde yo estaba y me dijo, acabo de ver lo que me dijiste, ora por mí. Y lloré por el superintendente. Final de ese proceso de amenaza y cuantas cosas fue, bendito sea el Señor, cuando Dios me habla directamente y me dice que me va a sacar del trabajo, que espere el tiempo que Él me va a sacar. En ese proceso nace mi segundo hijo. No sabía que el proceso que me esperaba con ese segundo hijo. Nosotros nos alegramos sobremanera porque nuevamente mi esposa volvió a concebir, pero ignorábamos el proceso que nos esperaba. Mi hijo se enferma, mi segundo hijo. Nace con la defensa muy bajita, tanto así que hasta cuando llovía, el vapor del agua, el vapor que subía de la tierra por causa de la lluvia, eso afectaba a mi hijo y teníamos que salir rápido con él, grave para el médico. Ya le había pasado varias veces y cuando le volvió a pasar, yo dije, pero si yo le estoy sirviendo a Dios, déjame invocar el nombre del Señor, porque Dios tiene poder para sanar a mi hijo. Fueron mis palabras. Mi esposa me dice, vamos a llevarlo al médico porque teníamos un seguro muy bueno por la compañía para el médico. Yo le dije, vamos a orar. Primero, vamos a darle la parte a Dios. Y comenzamos a orar. Pasó un día, nada, el niño para atrás. Segundo día, para atrás. El niño fue enflaqueciéndose, ya parecía un esqueleto. Los minerales se le habían brotado en la piel. Mi cuñada llegó a la casa y cuando vio mi hijo en esa condición, me dijo, pero es que ustedes van a dejar morir a ese muchacho y no lo van a llevar al médico. Mi esposa derramada en llanto. Yo le dije, está bien, viste, te vamos a llevar. Lo llevamos al médico y cuando íbamos de camino yo le dije, tú verás que el médico no puede hacer nada. Es Dios que lo va a hacer. Llegamos a la clínica, buscamos el mejor especialista de la ciudad. Tenía una pared llena de títulos de posgraduado en especialismo de niños. El mejor médico que había en la ciudad y posiblemente en la región. Él manda a hacer un análisis al niño, le traen el análisis. Y cuando le traen el análisis, oiga, ¿cuál fue su diagnóstico? Llévenselo, porque no se puede hacer nada. Y si en 7 días no se muere, ustedes lo traen a ver qué se puede hacer. Cuando mi esposo oyó eso, irrumpió en llanto. Y yo le puse la mano en la boca y le dije, un momento. Dios está aquí, un momento. Y miro al médico y le digo, ¿ese es su diagnóstico? Él me dijo, sí. Yo le dije, yo lo voy a llevar ahora donde mi especialista. Y me dice el médico, ¿cuál es tu especialista? Le dije, se llama Jehová, Dios de los ejércitos. El médico se rió de mí, se burló.
un evangélico más, un loco más. ¿A quién ha sanado Dios? Digo, usted verá que va a sanar este. Tomo a mi niño y me lo llevo. Y me voy de rodillas en mi casa orando con mi hijo. Y le dije al Señor, si te lo lleva, te lo va a llevar en la iglesia. Yo envolvía a mi hijo en una frazada y venía a la iglesia a orar con él aquí. Lo traía al culto envuelto en una frazada y lo ponía al lado del púlpito mientras yo predicaba. Habían pasado 3 días de lo que dijo el médico. Ese tercer día en la noche yo estaba predicando. Y de repente yo siento que el pantalón del lado izquierdo se mueve. Y cuando miro para abajo es mi hijo, que se quitó la frazada, se puso en pies, me abrazó la pierna y me dijo, papi, papi. Y cuando yo miro hacia abajo, me dijo, un ángel del Señor ha estado aquí y me ha tocado y me dijo que soy sano. Papi, yo estoy sano. Gloria sea el nombre del Señor. Óigame, yo irrumpí en llanto. Un ángel del Señor había tocado a mi hijo, había traído la salud a mi hijo. Ya mi hijo estaba de pie. La iglesia se levantó y cayó de rodillas. Comenzamos a alabar a Dios todo. Estaba de pie. Yo abrazaba a mi hijo y alababa al Señor. Al otro día, al cuarto día, le dije a mi hijo y a mi esposa, vamos a ir al médico. Salimos al médico. Y cuando lo llevamos al médico, el médico, al verlo, dice, no se ha muerto. Digo, no, el Dios mío lo vio, el médico mío lo vio. Dice, pues háganle un análisis. Le mandaron a hacer el análisis. Salió negativo, no salió nada de las 4 enfermedades que él dijo que tenía. Volvió a repetir el análisis, no salió nada. Y con lágrimas en los ojos dijo, usted es un hombre de fe, su hijo está sano. Dice, yo tengo un problema intestinal que la medicina no lo ha podido controlar. Por favor, ore por mí. Oré por el médico. Dios sanó al médico y el médico se convirtió. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Me llega la prueba de fe más difícil. Estábamos en un culto de oración en la congregación. Ya yo estaba pastoreando. El pastor lo habían trasladado. Yo era el pastor. Llega de mi casa uno de mis hermanos y me dice, corre, que papá se murió. Mi papá le había dado un infarto, un derrame cerebral hacía algunos años. Y cuando yo me muevo rápido para mi hogar familiar, al llegar a la casa, mi papá estaba tendido en la sala muerto. Mi madre llorando, mis hermanos, todos llorando. Me tocaba a mí la responsabilidad como pastor, como ministro del reino, orar por mi padre. Qué tremendo desafío de fe, qué tremenda prueba de fe. Dios me estaba probando con mi propia familia. Gloria al Señor. Extendí mi mano, toqué el pecho de mi padre y le dije a la muerte, tú lo vas a dejar ahora en el nombre de Jesús. Tú vas a soltar a mi padre ahora en el nombre de Jesucristo. Por el poder que me confiere el Señor y su palabra, yo te ordeno, muerte, que suelte a mi padre. Y mi padre volvió y respiró profundamente. Gloria sea al Señor. Todos, hermanos, lloramos de gozo y de alegría cuando pudimos levantar a nuestros padres. A veces demandamos ministerio. A veces demandamos cosas. A veces queremos que Dios nos use, pero no queremos que nos pruebe. Y Dios tiene que permitirnos que vengan cosas a nuestras vidas para que nosotros desarrollemos la fe en Él, la confianza en Él. Lo que era depositado en nosotros no es para que lo guardemos, es para que lo usemos. A veces se hace fácil orar por un desconocido, pero cuán difícil es cuando tenemos que orar por una persona cercana a nosotros, alguien que amamos, alguien que está sufriendo. Y que muchas veces nosotros no sabemos si Dios nos va a oír o no. Que siempre queremos que Dios haga el milagro en nuestra familia para que ellos vean que Dios está con nosotros y nos usa. Y nos queda muchas veces esa duda, ¿va a obrar Dios o no va a obrar? Lo maravilloso
de creer en Dios nos va a nosotros ayudar en que en los momentos más difíciles por lo que tenemos que pasar, cuando invoquemos el nombre de Dios en favor nuestro, Dios va a responder desde el cielo. Mi padre había caído postrado en la sala de mi casa. Mis hermanos me enviaron a buscar porque el que le servía al Señor era yo. Yo era el pastor de la familia. Ellos no sabían qué hacer frente a esa situación, pero Dios en su amor y en su misericordia me permitió el saber qué hacer en esa situación. Muchas veces cuando nos llegan esas situaciones difíciles, nos ponemos nerviosos, a veces nos asustamos, a veces no sabemos realmente cómo vamos a reaccionar frente a una situación como esa. Si no, usted nos va a mirar en ese líder espiritual que había en Galilea llamado Jairo, que no sabía qué hacer frente a la situación de su hija y tuvo que optar por buscar a Jesús para que sanara a su hija. Nosotros creemos en el poder de Dios. Y yo me asombro ahora de cómo hay personas que muchas veces vienen y abrazan al ministro, abrazan al predicador, abrazan al ungido y dicen: Señor, pásame la unción que Él tiene a mí. Eso no es así. Perdónenme si usted cree eso, pero eso no es así. Cuando Elías le lanzó su manto a Eliseo, Eliseo cogió el manto y caminó detrás de Elías. Y según la historia bíblica dice que Eliseo le sirvió 10 años al profeta Elías antes de recibir la doble porción que recibió. 10 años. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos. Dios quiere poner poder en nuestras manos, pero no queremos pagar el precio. No queremos invocar el nombre de Dios, no nos acercamos a Dios. Y es importante el proceso espiritual, porque Dios lo que quiere es que lo que Él pone en nosotros permanezca. No se desvanezca en la primera prueba, ni en la primera lucha, ni en la primera dificultad. Si yo no hubiese pasado ese proceso de preparación para entrar a vivir por la fe, oiga bien, a vivir por la fe, yo todavía no estaba viviendo por la fe, yo estaba experimentando las cosas de la fe, buscando la manifestación de la fe. Dios me presentó situaciones con mi hijo, mi segundo hijo, luego con mi padre, con mi esposa, mi segundo hijo, mi padre, luego en el trabajo, cómo el enemigo se levanta y cómo Dios me da el poder para vencer el enemigo, sin importar qué corona tiene. Dios es poderoso. Y Dios no es poderoso nada más para una o dos personas, sino para todos aquellos que nos acercamos a Él. Hay que aprender a entrar en la brecha. Hay que aprender a estar bajo la mano poderosa de Dios. Hay que buscar la cobertura de la mano de Dios, como la buscaron los cristianos de la primera iglesia en el capítulo 4 y 5 de Hechos, cuando dice todas las cosas que Dios estaba haciendo con los discípulos y cómo ellos oraron para que la mano de Dios se extendiera y fueran hechas milagros, prodigios, señales y maravillas en el nombre del Señor. Ellos estaban en oración. La oración es el medio de acercarnos a Dios, de hablar con Dios, de entregarnos a Dios y de oír a Dios. Oiga bien, oír a Dios. No es nada más usted orar. Usted tiene que aprender a orar y a callar para que oír a Dios cuando le hable. Porque a veces usted entra en una batalla, Dios le quiere hablar, pero usted no se calla. Usted tiene que aprender a orar, callar
y oír a Dios y meditar en lo que dice Dios. Mi padre, Dios lo levantó por su misericordia, lo levantó por su amor, lo levantó para dar testimonio a mi madre y a mis hermanos de que Él era un Dios vivo, de que Él respondía a la oración y sobre todo de que estaba conmigo. Si usted es de lo que está buscando ministerio, si usted es de lo que está buscando a Dios a profundidad, entréguese sin reserva. No le reserve nada al Señor. Entregue su corazón. Permita que Él haga morada en su vida para que traiga los cambios que usted necesita. Dios quiere hombres y mujeres dispuestos a oírle, dispuestos a obedecerle, dispuestos a creerle. Usted va a encontrar en la historia del Nuevo Testamento las veces que dice que si cree. Por ejemplo, en el caso del niño que fue llevado con un espíritu que quería matarlo a los discípulos y no pudieron sacarlo. Y que cuando Cristo bajó del monte y llegó frente a ellos, el Padre le dijo al Señor lo que le ocurría. Y en sus palabras le dijo, si tú puedes hacer algo, puso en duda el poder del Señor. Si tú puedes hacer algo, ayúdame. Como él puso en duda el poder de Cristo, Cristo puso en duda su fe y le dijo, si tú puedes creer, porque para el que cree todo es posible. Si puedes creer, porque para el que cree todo es posible. Dios quiere hacer posible lo que tú estás pidiendo. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Voy a hacer una oración por ti. Padre, quiero orar por esas personas que acaban de ver y oír este testimonio. Si le falta fe, dásela, Señor. Si están enfermos, dásela, Señor. Ayúdale a alcanzar el nivel de la creencia de gloria, de la fe de gloria. Bendigo ese pueblo, bendigo esas vidas. Bendigo esos ministerios, bendigo esas iglesias. Bendigo esas personas que están llevando tu palabra en el nombre de Jesucristo. Lo bendigo para que sean prosperados. En el nombre santo de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Queridos espectadores, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por dedicar tiempo a ver este video de testimonio. Esperamos sinceramente que haya sido de gran bendición para sus vidas. Si este contenido ha resonado contigo y deseas seguir recibiendo más inspiración y enseñanzas, te invitamos cordialmente a suscribirte a nuestro canal. Gracias por tu apoyo y que la paz de Dios esté contigo siempre. Padre Celestial, en este momento nos acercamos a ti con corazones rebosantes de gratitud por el testimonio impactante que hemos presenciado en este video. Reconocemos y celebramos tu amor y fidelidad evidentes en la vida de tu siervo y anhelamos que este testimonio sea una fuente de inspiración y bendición para cada persona que lo vea. Amado Dios, al igual que obraste de manera poderosa en la vida de tu siervo, te suplicamos que realices prodigios similares en aquellos que han sido testigos de este testimonio. Amado Señor, con humildad te imploramos que nos perdones por nuestros pecados y nos libres del dominio del enemigo. Guíanos, oh Señor, por tu camino de vida y verdad, y concédenos la gracia de ser santificados cada día más, para que podamos reflejar tu gloria en todas nuestras acciones. Que tu presencia resplandezca en cada aspecto de nuestras vidas, iluminando nuestro camino con tu amor y sabiduría divinos. Dios compasivo, te pedimos que seas glorificado en cada faceta de nuestra existencia, que nuestros pensamientos, palabras y acciones estén impregnados de tu santidad y amor, manifestando así tu reino en la tierra. Entregamos nuestras vidas completamente a ti, confiando en tu gracia inagotable y en el poder redentor de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, oramos con fe, confiados en que tu Espíritu Santo seguirá obrando en nosotros y en aquellos que han sido impactados por este testimonio. Amén.